Pese a que ya no ocupa ningún cargo, el expresidente José Mujica sigue siendo una figura muy influyente en la política local y también regional. El 1 de enero viajó a Brasilia junto con Julio María Sanguinetti para acompañar al presidente Luis Lacalle Pou a la ceremonia de asunción de Luis Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. El gesto fue valorado por todo el arco político como una señal de unidad de Uruguay más allá de los colores partidarios. Unos días después, el expresidente sorprendió con una propuesta con impacto regional. Con el aval de los presidentes de Argentina, Brasil y Chile, Mujica comenzó a promover un proyecto concreto de integración regional que, entre otros aspectos, busca la libre circulación ciudadana sin pasaporte por América Latina, la autorización a algunos profesionales a ejercer en el continente sin revalidar títulos, iniciativas de coordinación científica e incluye también un himno y una bandera común. Esta batería de propuestas fue transmitida por Mujica al mandatario argentino Alberto Fernández en la cena que compartieron el martes de la semana pasada en la residencia de Olivos, cerca de Buenos Aires. Lo mismo hizo en su reciente visita al chileno Gabriel Boric y al brasileño Luis Inácio Lula da Silva que, según dijo el expresidente a búsqueda, se mostraron de acuerdo. El semanario informó que Mujica piensa solicitarle una entrevista al presidente Luis Lacalle Pou para plantearle la idea en los próximos días. Lo mismo hará con el gobierno colombiano de Gustavo Petro y con el ecuatoriano Guillermo Lasso. Su intención es presentar esta iniciativa por escrito a todos los presidentes del subcontinente. A nivel local, la iniciativa ya recibió algunos cuestionamientos de parte del presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y del ministro de Defensa, Javier García. ¿Qué busca con esta propuesta de integración regional? En los próximos minutos les proponemos conversarlo con el expresidente José Mujica, que está en línea. Mujica, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿En qué lo agarramos? ¿Ya terminó las tareas en la chacra hasta ahora o lo hicimos cortar ahí antes? No, tengo un problema en una pierna, me pegué con un tractor y estoy en reposo y me tengo que cuidar. Estoy en la cocina. Bien. Tomando unos mates. Bien. Bueno, debe estar ahí contenido para no salir a la chacra. Sí, entre golpes que me pegué. Sí. Una infección que se me hizo. Y los 87 años estoy medio atemperado. Bueno, ojalá que se recupere pronto. Le empezamos preguntando por eso, ¿no? A ver, ¿hace cuánto que viene trabajando en este proyecto de integración regional? En realidad no es un proyecto. A ver. Es la lucha por una... Lo que usted acaba de nombrar son puestas, lo que nos interesa es poner en la agenda una política de integración de largo plazo, porque tenemos que tener una visión autocrítica de los fracasos que ha tenido y del atraso que tiene América Latina. Estamos peor que África. Está más avanzada África que América Latina. Y el mundo está cambiando. Y quedan en el futuro. Existen poderes que van mucho más allá de lo que pueden hacer los estados tradicionales. Por ejemplo, las discusiones con el sistema financiero internacional. Las nuevas compañías que manejan el mundo digital y la inteligencia artificial. Ningún país, ningún estado está en condiciones, si quisiera intentar regular, procurando proteger la intimidad de las personas. Están apareciendo una cantidad de problemas que el Estado Nacional de los países pequeños y emergentes no tiene la más mínima posibilidad de incidir. Por lo tanto, para defender lo que nos queda de soberanía, necesitamos de juntar nuestros intereses, y tenemos que tener una política de largo plazo y sacar
sacar conclusiones de los fracasos que hemos tenido. ¿Por qué? Y los hemos tenido, los fracasos, porque en definitiva los fenómenos de integración fueron inquietudes políticas de políticos, de intelectuales, de gente bien intencionada, de Bolívar para acá, pero no tuvieron pueblo, no han hecho carne en nuestros pueblos, y esto por razones históricas. Esto llevaría mucho tiempo. Es la historia que determinó que logramos la independencia política y pagamos con la dependencia económica, cultural y social. Nuestra independencia se dio en el momento en que se creaba el mercado mundial. Y seguimos viendo estas cuestiones incluso hasta con signo ideológico. Y creo que juntar nuestras debilidades para defendernos no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de ser o no ser en el mundo que se viene. Pero a ver, si lo entiendo bien. Ponemos algunos ejemplos. Esos ejemplos, empezar por cosas pequeñas pero sistemáticas que nos favorezcan y que vayan acompasando, ayudando a crear una cultura para después dar los pasos más complejos. Porque veo que a veces se juntan los gobernantes de Norteamérica y dicen, necesitamos una moneda común. Sí, macanudo, pero eso es lo más difícil. Sí, claro. Empecemos por algo. Hemos hecho un montón de organismos, después ahí tenemos la LADI, una buena decisión y la dejamos congelada por falta de voluntad política, etcétera. Si no metemos a nuestros pueblos en esta discusión, si la gente no hace carne, si esto no tiene masa atrás, jamás nos vamos a integrar y vamos a ser una hoja al viento en el mundo que se viene. Entiendo. Entonces, lo que está diciendo, a ver, pero para salir de la duda, usted mencionaba, ¿no? Incluso todas las iniciativas que ha habido en materia de integración regional, y decía que tenemos que asumir, decía que han fracasado. Por eso plantea ir por medidas concretas. O sea, ¿qué implica por ahora esta iniciativa? ¿Es un nuevo bloque o simplemente...? No, ningún bloque. Es un trabajo hecho con muchos amigos de los países para entregarle a los gobiernos, y después los gobiernos harán lo que les parezca y lo que puedan. Pero mientras tanto, fogonear en nuestras sociedades. Acá hay un problema político. Lo que no tenga masa atrás no será. Si esto queda solo en manos de los gobiernos, los gobiernos están preocupados por quién gana las elecciones que vienen. Los gobiernos son de corto plazo y esto es una cosa de mediano y largo plazo. Entonces, cuando pongo ejemplos, ponemos de ejemplo simbólico, tener un nombre común, tener una fecha en toda nuestra América, para que ese día las escuelas, los liceos, la academia, discutan nuestra historia y la necesidad de integrarnos, y tengamos conciencia de que no hay una superficie de dimensiones nuestras, del Río Bravo a Tierra del Fuego, de gente que se habla despacio, se puede entender. No existe ninguna parte del mundo. Tenemos cosas a favor, tenemos una historia en contra, y tenemos que crear conciencia en nuestras masas que la defensa de nuestros intereses nos obliga a juntarnos. Pero si nos dividimos por izquierda, por derecha y por centro, nos vamos a juntar en el año del golero. Juntarnos para defender la soberanía de nuestras naciones, tener cierta fuerza. Es imposible que le podamos discutir la tasa de interés que pagamos al sistema financiero internacional de a uno. Por ejemplo, es imposible que podamos discutir con empresas transnacionales de un peso colosal si no ponemos atrás todo el continente. Eso es lo que se viene. Es increíble que lo dio primero.
ya ha tomado medidas, está trabajando. ¿Quién dijo que lo vio primero? Que ahí no se escuchó. Pedir que la gente viaje sin pasaporte parece una aventura con una criminalidad internacionalizada. ¿Cómo Europa lo pudo resolver? Es que tenemos que evolucionar, y cuesta, y habrá que estudiarlo, que cuando un ciudadano en Colombia es requerido, a la hora, es requerido también en el Uruguay. Hoy existen elementos para que eso pueda funcionar. Es decir, si no trabajamos uno a uno los problemas, jamás los vamos a superar. Pero si los prejuicios y los estereotipos, porque soy de acá, porque soy de allá, nos crean trampas en una visión, bueno, vamos a permanecer como hoy, atomizados, sin incidir para nada en el mundo que nos toca vivir, porque eso es notorio. Dentro de este diagnóstico un poco le planteo, a fines del año pasado, aquí en perspectiva, el expresidente del BID, el contador Enrique Iglesias, criticaba también la falta de peso político que tiene Latinoamérica en los grandes debates internacionales, decía él, ¿no? Él sostenía que esa intrascendencia se debía a la falta de unidad en la región y sostenía que Latinoamérica tiene que empezar a hacer valer su peso estratégico en el mundo como productor. Vamos a escucharlo. La verdad que la América Latina tiene para ofrecer cosas muy importantes. Yo creo que en este mundo de grandes dudas y definiciones, la gente se olvida de lo que es América Latina en el contexto de la economía mundial. Nosotros somos el 8% de la población. Tenemos la tercera parte de todo el agua potable del mundo, que el agua es la vida. La tercera parte lo tiene este 8%. Tenemos una tercera parte de todas las tierras arables del mundo, de donde salen todos los grandes alimentos que alimentan la humanidad. ¿Cuánto dijo la tercera parte? El 30% de las tierras arables están en América Latina. Tenemos además recursos energéticos, cualquiera que se nombre, de los recursos fósiles, del petróleo, los gases, la energía verde, la energía... realmente estamos en una capacidad de... Entonces, la riqueza de los metales no le cuento, solamente en el litio, que parece ser que es tan importante en todos los microcomputadores, es un tema central. América Latina tiene el 90%. Es decir, que la capacidad de América Latina de servir al clima a través del medio ambiente, de alimentar al mundo y de, aparte de eso, generar energía, es realmente muy importante. Es decir, hay un cierto poder que de alguna manera hace que cuente la región. Mujica, ¿va por ahí la inquietud suya? ¿Esta iniciativa recoge ese pensamiento? Exactamente. El problema es que los propios latinoamericanos no tenemos conciencia de lo que somos y de lo que podemos jugar. Y entonces estamos como una hoja al viento. El mundo nos precisa. Pero necesitamos, no nos van a reconocer nada si no somos capaces de hacernos reconocer. Estoy totalmente de acuerdo con esas manifestaciones de Iglesia. Tenemos los ríos más caudalosos que hay en el mundo. La riqueza en agua dulce, a pesar de la sequía, que el drama hoy es la sequía. Eso es cierto. Ahora, políticamente, porque estas no son problemas de maldad o de bondad. Esto es una construcción de la historia, de cómo se dio. Porque nuestra independencia política se dio en el mismo momento. Es que el capitalismo moderno estaba creando el mercado mundial. Llama la atención, cada puerto importante de nuestra América Latina terminó construyendo un país en su derredor. Casi todas las capitales iniciales estaban en un puerto importante. Cuando usted mira el mapa de Europa, le va a sorprender que todas las capitales están en el centro: Madrid, París, Berlín, Moscú, Roma, salvo Londres, que era una isla, Inglaterra era una isla. En cambio, en América Latina, todo estaba en un puerto. ¿Por qué? Porque nuestra independencia desembocó precisamente
con la gestación del mercado mundial y quedamos permanentemente dependientes, no de construir economía con los vecinos, sino con el mundo desarrollado. Durante muchos años, triunfar culturalmente había que ir a París, y para los problemas económicos había que ir a la City. Así fue nuestra historia de toda nuestra América Latina. Nos ha costado, curiosamente casi hablamos la misma lengua, pero no nos mirábamos, no hablábamos, tenemos dificultades. Y ahora estamos en un mundo que se estrecha, 8.000 millones de personas. Tenemos que darnos cuenta que el mundo se está organizando en gigantescas unidades, a los golpes continentales, que Europa con todas sus tradiciones camina tratando de conformar un grupo de naciones, que China es una nación multinacional, que la India lo es, que lo que se viene. Entonces, los latinoamericanos no se trata de perder independencia, se trata de juntarnos para defender ciertos derechos comunes. Y esto no es, vuelvo a repetir, no es, hay que mirarlo geopolíticamente, no ideológicamente. Yo no sé dentro de 20 años, 25 años, cuáles van a ser las ideas que van a primar en el mundo. Lo que tengo claro, que si no nos juntamos un poco, estamos regalados, porque sobran los recursos, pero los van a utilizar a costa nuestra. En ese sentido, Iglesias planteaba que un objetivo así como concreto y a corto plazo era la reunión, ¿no?, que se prevé para julio de este año, una reunión que hace 4 años que no se hace entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Allí, decía Iglesias, va a haber una oportunidad de relanzar la relación entre los dos bloques porque Europa está mirando a Latinoamérica en busca de nuevas fuentes de energía a raíz de la guerra. Proponía entonces que Latinoamérica vaya a esa reunión con acuerdos, con iniciativas propias para incidir en la agenda y no, digamos, no solo negociar lo que Europa quiere. ¿Comparte ese objetivo a corto plazo? ¿También está pensando en esa reunión importante que se va a dar? Por supuesto. Yo lamento que don Iglesias, que es un hombre indiscutible, que ha tenido la singularidad que a lo largo de su vida siempre trató de ayudar en el Uruguay a los gobiernos de turno, por encima de sus convicciones políticas, siempre pensó en el país. Lamento de que los años se le vinieron encima. Necesitamos mucho de ese tipo de cabeza, de esa actitud abierta de relacionarnos con el mundo por encima de nuestras diferencias. Y hago votos para que la gente entienda esto. Esto no es una cuestión de crítica. Yo no tengo ninguna crítica con respecto a este gobierno, con respecto a esto. No, eso sería un boleto. Tengo una visión crítica de lo poco que hemos hecho a lo largo de muchos años. Nuestra debilidad está dentro de nuestra conciencia, pero pienso que hay que bajar al pueblo y pedirle aliento al pueblo, lo que el pueblo no entienda, lo que el pueblo no transforme en sentimientos no será. Por eso puse cuestiones, acaricio las ideas de ciertos símbolos, tener una bandera, tener una fecha, tener un nombre. Sí, porque hay quien veía eso como como una cosa secundaria. Usted dice tiene su importancia porque eso hace que cale en la población, que cale en la ciudadanía. Claro, a mí me interesa de que camine abajo en la gente ese sentimiento, que los niños se eduquen con la idea de que pertenecemos a una comunidad, además de querer a nuestro país, que además de cantar nuestro himno, nos demos cuenta que somos latinoamericanos o indoamericanos o como quiera, pero tenemos una identidad común, un patrimonio común, porque al final los humanos necesitamos mística. Mujica, usted hace énfasis en que no es una cuestión de izquierda o derecha, ¿no? Como que hay que salir de lo ideológico, pero ¿cuánto lo ayuda a presentar esta iniciativa el contexto regional? Porque, usted por lo que ha trascendido,
primero se lo planteó a Gabriel Boric, a Alberto Fernández, a Lula da Silva, ¿no? Presidentes con más volcados hacia la izquierda. ¿Eso ayuda? Yo no pretendo resolver nada porque no soy gobierno. Tengo la independencia. Quiero ayudar a los gobiernos todos, pero estuve hablando con Lasso un ratito en Brasilia. Escuche, yo cuando fui a hablar con Boric, estaba con Lucía en el hotel y vino un señor importante de Chile a desayunar y vino con su señora. Ese señor era Piñera, porque tengo relación con Piñera. Yo no hago una cuestión de izquierda o de derecha en esto, porque si no, estamos fritos. No, esta es una cuestión de comunidad. Entonces, no se lo he planteado a mi fuerza política. Soy un libre pensador que plantea esto para que lo recojan otros, lo mejoren y lo lleven adelante, pero que no nos quedemos de brazos cruzados. Eso es lo que me preocupa. Teniendo en cuenta eso que le mencionaba Gastón, apenas estoy tratando de hacer de burro de arranque. En ese contexto regional que le planteaba Gastón, en su discurso, Luis Ignacio Lula da Silva dijo que Brasil, está de nuevo en el mundo, ¿no? Él ha insistido en ese concepto. Sí, yo sé lo que piensa Lula. A ver, porque yo le iba a preguntar si afirmó que dejó de ser un paria internacional, ¿no? Ha dicho, Brasil ahora con su gobierno va a dejar de ser un paria internacional. ¿Qué rol espera que juegue Brasil? ¿Espera que pueda liderar un proceso de este tipo? Brasil siempre ha tenido muy claro, y sobre todo Lula, la visión internacional. Y sabe que parte de nuestra suerte se juega. Me parece que esto puede ser una ayuda. Vuelvo a insistir. Lo que pasó en Brasil no es un duelo de izquierda contra derecha, es un duelo de democracia contra autoritarismo. Y pienso que este Lula veterano, este Lula con muchos años encima y mucha experiencia, tiene la capacidad de ayudar a América Latina en todos sus matices para que empiecemos a intentar hacer algo en el mundo en el que vivimos, porque hasta ahora somos como un cero a la izquierda. Teniendo presente ese contexto, ¿no?, que mencionamos, usted, a ver si entiendo bien, su iniciativa va en dos niveles, ¿no? Mejorar cuestiones básicas, medidas concretas que incidan en la población, que incidan en la ciudadanía para mejorar la integración regional, y que entre esas medidas, eso permita y ayude a que América Latina tenga otro peso a la hora de sentarse a discutir en el mundo, ¿no? Que no vaya cada país por separado, que tenga voz ante los organismos internacionales, que tenga voz en el orden mundial. Escuchábamos recién, a través del contador Iglesias, algunas de las grandes ventajas que tiene América Latina en materia de recursos. Pero mi pregunta también es, ¿no hemos fracasado también en hacernos sentir, en hacernos escuchar por la propia situación interna y dificultosa que vive América Latina? Si pensamos hoy en, como actor serio, ¿no? Si pensamos en, lo que vive Argentina desde hace años en materia económica, la situación que vemos ahora recientemente en Brasil, la situación en Perú, Venezuela, Nicaragua. Yo estoy planteando esto con una visión autocrítica, de no volver a cometer los mismos errores que cometemos. Por ejemplo, si tenemos que utilizar, no podemos pensar de que todos tenemos que estar 100% de acuerdo. Lo que tenemos que lograr que los que estén de acuerdo lleven una política adelante, pero no les cierren la puerta a los que no están de acuerdo. Y si más adelante quieren acordar, y acordar para entrar y para salir, dejarnos de expulsar gente porque no me gusta, porque no piensa lo mismo.
o de trancar. Por el contrario, ¿por qué? Porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Tenemos que tener una actitud bien abierta y bien flexible, de puerta de vaivén. Entonces, porque ¿qué pasa? Fíjese, en cada uno de los organismos decimos que tenemos que consensuar. Y hay uno que discrepa, se para en la cuchilla, chao, no se puede hacer nada. No. Sí, usted es muy crítico de esa política de consenso que se requiere en los organismos internacionales para avanzar, para efectivamente tomar medidas, ¿no? Que la mayoría acuerde y lo lleve adelante, pero no expulse a la minoría, y que la minoría, si quiere mañana subirse y retroceder, que tenga la puerta abierta. ¿Por qué? Porque la experiencia indica que es la mejor manera de avanzar, a ir avanzando algo, si no se puede 100%. Porque encontrar las unanimidades es dificilísimo. Y nos ha pasado, hemos todo por paga. Entonces, estas cuestiones son más bien de metodología, no ideologizar, más bien ver con sentido geopolítico, no ser terminante, no cerrar la puerta, no trancar, dejar hacer a los que acuerdan, etcétera, etcétera. Una actitud más flexible, más abierta y más humilde. Empezar con pequeñas cosas que los pueblos lo vayan registrando. Por ejemplo, los servicios de salud tienen que estar coordinados para atender a veces enfermedades raras, donde puede haber un especialista ya por o para el intercambio de órganos. Lo mismo pasa en los problemas de seguridad, lo mismo pasa, hay una multitud de pequeños problemas que hay que ponerse a trabajar para solventarlos. ¿Que tienen dificultades? Sí, pero se pueden enfrentar. Y los pueblos van a entender desde el punto de vista práctico el respeto y la conveniencia de la integración. De lo contrario, hacemos discursos, nos juntamos en los hoteles, sacamos fotos, grandes declaraciones y después no pasa nada. Hablando de eso, usted decía, esto no es crear un nuevo organismo, ¿no? ¿Y cómo se materializan estas iniciativas que usted pone arriba de la mesa, digamos, para que se vea esos efectos prácticos por parte de la población? Hay un montón de organismos, hay que hacerlos andar nada más. Organismos lo que sobran. Pero sí, por eso. Lo que pasa es que inventamos por una causa un organismo, le inventemos burocracia y después lo dejamos arrumbado. No, usemos lo que hay. Después el tiempo dirá. Los gobiernos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros lo único que tratamos de empujar un conjunto de ideas de cambio y veremos lo que pasa. O sea, no se la juega por decir tampoco qué organismo. Dice, el tema es plantearle la inquietud a los gobiernos, ¿no? Sí. Dejar ahí sembrada la semillita para que ellos avancen. Viendo los mensajes desde la audiencia y volviendo un poco a lo que yo le planteaba hace unos minutos, hay quien dice, bueno, por ejemplo, Daniel plantea, si queremos hacer algo juntos, si queremos tener voz en el mundo, dice, demasiadas diferencias viendo Perú, por ejemplo, no se me ocurre que podamos hacer algo juntos. Esa es una situación que se repite, ¿no? Las diferencias a veces entre los países son tan distintas, estamos hablando de cosas tan diferentes. ¿Cómo cree que se puede sobrellevar ese punto? Sí, bueno, tenemos que ayudar en lo que podamos para que los países arreglen su situación. Pero si un país está convulsionado, no esperemos que nos dé solución, tenemos que seguir andando los otros hasta que la situación acampe. Desde luego que van a pasar esas cosas, desde luego, siempre ha sido así. Sin embargo, alguna cosa podemos hacer y tenemos que hacer. Porque Perú tiene fronteras, tiene relaciones, tiene una parte amazónica, tiene problemas con su mundo indígena. Perú tiene sus problemas en la sierra, tiene sus problemas en el sur. Algo podemos hacer. Si estamos peleados, si no le damos importancia,
menos vamos a ayudar. Sé que dificultades hay. Qué aburrida sería la vida si no hubiera dificultades, ¿eh? Si todo estuviera solucionado. Pero tenemos que estar más cerca los unos de los otros. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con el expresidente José Mujica, conversando de estas medidas, por ejemplo, que ha puesto arriba de la mesa, que buscan mejorar la integración regional y que América Latina entonces tenga voz en el mundo. Enseguida le hacemos otras preguntas hablando de este tema y después seguimos seguramente por otros. El expresidente José Mujica sigue siendo un actor de peso en la política regional. Con el aval de los presidentes de Argentina, Brasil y Chile, Mujica comenzó hace algunos días a promover algunas ideas que tengan como objetivo mejorar la integración regional. Entre otros aspectos, busca la libre circulación de los ciudadanos sin pasaporte por América Latina, la autorización a algunos profesionales a ejercer en el continente sin revalidar el título, iniciativas de coordinación científica e incluye también dentro de sus propuestas un himno y una bandera común. De eso estamos conversando esta mañana con el expresidente José Mujica. Mujica, ya repasamos como la propuesta a grandes rasgos, como así de las intenciones, ¿no? Si bajamos a las ideas concretas, usted pretende que en el continente haya libre circulación, no solo mostrando la cédula, sin necesidad de pasaporte, como sucede hoy en el Mercosur. ¿Por qué le hace hincapié en eso, en la libre circulación? Porque me parece que es una cosa importante que Europa lo logró, y África lo está instrumentando, y la libre circulación de los ciudadanos es una expresión de libertad, y hay que contemplar los problemas de seguridad que puede entrañar eso. Puede contribuir quizás a la sensación de unidad del continente, el poder moverse así libremente, dice. Sí, no puede ser que... Fíjese que un universitario se va de acá y va a trabajar a Estados Unidos, va a trabajar a Europa, no tiene un problema. Y tenemos problemas si quiere trabajar en los países vecinos. Me parece que estamos en la época de Ñao, que tenemos que reformar eso. ¿Que tiene dificultades? Sí, soy el primero. Enfrentémosla, discutámosla, hagamos los mecanismos, cambiemos, pero me parece que el mundo debe de caminar hacia ahí y no al revés. Eso de los profesionales es otro de los puntos, que puedan trabajar en el resto de los países sin tener que revalidar el título. Médicos, ingenieros, agrónomos, veterinarios. Ese es un problema que tienen que arreglar las universidades entre sí. Se necesita una cofradía de universidades. El problema de integración implica que la inteligencia participe, cree su agenda de integración, y me parece que esto es central. ¿Por qué? Porque el mundo que se nos viene es el mundo del conocimiento. Nuestras universidades tienen mucho que decir, tienen que intercambiar estudiantes, tiene que haber intercambio de sistema de beca, tiene que haber una comunión en el campo de la investigación, especializaciones. Yo no lo voy a ver, pero el futuro que viene, el desarrollo de los países está muy pautado no solo por el capital, sino por el uso de la inteligencia. Y entonces tiene una política de integración del mundo universitario si queremos que América Latina y nuestros países suban a los escalones de desarrollo de la civilización humana. De lo contrario, nuestro destino será eso que señala Harari, quedar en el pelotón de los irrelevantes. Yuval Harari dice, el escritor, filósofo. Sí. Bueno, filósofo sí. No necesariamente, pero historiador, mejor dicho, que escribe muchas veces de filosofía. Pero le iba a preguntar, a ver, usted decía, bueno, la importancia de que la ciudadanía vea estas cosas como cercanas, ¿no? Y hay quien le puede rechinar decir, bueno, pero la libre circulación, cuando todavía tenemos tantos problemas, si vamos a
a lo que es el cruce incluso dentro de los países del Mercosur, ¿no? En las aduanas y en los pasos de frontera que nos vinculan con Argentina, ¿no? Estos días se pueden ver las colas, claramente. Sí, cierto, es cierto. Tiene razón la gente que ve los problemas. Y por eso mismo lo digo, tenemos que enfrentar eso. No es ir para atrás. Por supuesto, por todo lo que digo es con sentido autocrítico. No tiene contrafuerte las dificultades que tenemos. Tenemos que superarlas, porque si los europeos pudieron hacerlo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? ¿Qué son? Son más inteligentes, más capaces, son más desarrollados, tienen más tiempo, aprendieron porque sufrieron más, tuvieron 2 guerras y todo lo demás, pero nosotros tenemos que aprender de lo que han vivido ellos. Entonces creo que el mundo tiene que ir para ahí, no al revés. Pero bueno, de repente estoy un viejo loco. Mujica, le iba a preguntar, usted mencionó en el... Pero sí. loco en este mundo, son todos demasiado cuerdos. Le iba a preguntar, usted en el bloque anterior decía, bueno, tenemos que avanzar sin expulsar o sin dejar afuera a nadie. Y ahí me surgió una pregunta, ¿qué pasaría si pensamos en avanzar en esta integración regional con lo que tiene que ver con las cláusulas democráticas, ¿no? Que han sido un aspecto delicado en los organismos internacionales? Sí, ha sido un tema en varios bloques que ha generado conflicto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Venezuela? ¿Qué pasaría con Nicaragua? 2 países donde, por mencionar algunos, donde se violan derechos humanos. Yo por eso dije la flexibilidad, porque el tiempo pasa y los gobiernos pasan y las realidades cambian. Esto hay que verlo en el largo plazo. Si nosotros miramos los obstáculos que tenemos hoy, no hacemos nada. Lo que no se puede resolver hay que pasarle por el costado y esperar. El tiempo dará su curso. Que la democracia sea la mejor porquería que hemos podido inventar hasta ahora, no tengo duda. Y dice bien claro, estoy recogiendo las palabras de Churchill. Hasta ahora no hemos encontrado nada mejor, pero eso no quiere decir que sea perfecta, ni mucho menos. Tenemos muchas cosas para mejorar y muchos errores. Bueno, pero si nos ponemos de jueces de todo el mundo, al final no hacemos nada. Si miramos los obstáculos, ¿y qué pensará Estados Unidos? ¿Y qué pensará China? Y China llegó a 1000 estados adentro. 1000 estados. Fíjese. Bueno, aprendamos de ellos que es posible superar esas cosas. Entonces, por lo que entiendo... Creo que tenemos una lengua en común. Y tendríamos cositas como esta, sencillas. Enseñar un poco de portugués en nuestro liceo a los muchachos, un poquito. Y pedirlo a los brasileños que enseñen un poquito de español. Esa es una cosita concreta. Es la única cosa que tenemos algún matiz en el continente. Pero si hablamos despacio nos entendemos. Esas son cosas concretas para superar. Bueno, sí. Ahora si nos ponemos a opinar sobre Bolsonaro o Lula o esto o el otro, chao. Ahí nos perdemos en otra discusión. No. Es mejor empezar por cosas más pequeñas, más humildes, pero que sean palpables. Y no lo otro, porque la cláusula democrática sirvió para que nos quedáramos trancados y no hiciéramos absolutamente nada durante mucho tiempo. Entiendo, también ahí entonces hace autocrítica, pero le iba a plantear, vio que ya hay algunos pronunciamientos a propósito de esa primera idea que apareció en donde usted era citado en el semanario Búsqueda. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, por ejemplo, se preguntó qué se hizo en este sentido, en materia de integración, durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. ¿Qué le contesta usted? Se hizo muy poco. Lo mismo que en los de ellos. En materia de integración, yo dije de entrada que tenía una visión autocrítica y tenemos que aprender de los errores del pasado. Desde luego.
En los gobiernos del Frente Amplio se trabajó por la línea de la UNASUR, que después se fue descartando, ¿no? ¿Usted hace autocrítica con ese proceso también? Y claro, porque nos metimos en el corral de rama de la unanimidad. Y después se le ocurrió a uno que no aceptaba a los presidentes y nos trancó todo. Por eso recojo la experiencia. No, nada de estar 100% de acuerdo. No hay una mayoría, que esa mayoría decida y se ponga, pero no obliga a los que están en desacuerdo a que tengan que cumplir tampoco. Ser puerta de vaivén, no echar a nadie, no obligar a nadie, no imponerle a nadie, prepo con nadie, convencimiento y avanzar lo que se pueda. Eso para mí es la experiencia de los fracasos. Siguiendo con los comentarios que han aparecido, ¿no? Las repercusiones. Veía el ministro de Defensa, Javier García, también señalaba que reflexionó que hay problemas de entendimiento entre los países que integran el Mercosur, por lo cual cree que sería aún más difícil lograr un acuerdo entre 30 países, ¿no? No veo una dificultad en ese sentido. Estoy de acuerdo que es difícil, claro que es difícil. Y más difícil va a ser tener alguna influencia en el mundo, con la tasa de interés de Estados Unidos, con el mundo financiero y con las multinacionales que dominan la inteligencia. Sí, dificultades, estoy de acuerdo con él, hay en pila, pero si nos achicamos y nos entregamos y seguimos siendo una hoja al viento, no existimos en el mundo. Acepto las críticas y me doy cuenta de los obstáculos y no estoy manija en contra, es al revés. Y no hago cuestión de izquierda o de derecha, hago cuestión geopolítica. Bueno, entonces veremos lo que pasa. Otra de las críticas o de los comentarios que hacía García tenía que ver con que su planteo, decía él, implica entender poco las posibilidades que tiene Uruguay para abrirse al mundo. Decía, en ese sentido, habló de las limitaciones que pone el Mercosur a Uruguay para poder mantener libre comercio con otros países, ¿no? Para la tan mentada flexibilización del Mercosur. Con un planteo de este tipo, como el que usted está haciendo, ¿no nos quitamos la posibilidad de esa flexibilidad que se busca desde hace tantos años? Yo no hablé una palabra de comercio. Ahí está haciendo otra aclaración, ahí está, porque esa era otra de las críticas que aparecía. No hablé una palabra, porque eso es muy importante, pero hay que ir creando otra realidad. Y los problemas difíciles hay que enfrentarlos después de haber resuelto una cantidad de cosas pequeñas. Tiene razón, pero no tenemos mentalidad todavía en nuestros pueblos de eso. Tenemos que crear esa mentalidad. Hemos fracasado porque nuestros pueblos, yo no vi ninguna manifestación popular por la integración. Es una discusión de gabinete, es una discusión de los que leen algún libro, es una discusión de carácter intelectual. Los pueblos no participan, están al costado de la historia. Y si no logramos forma de que meter a las sociedades en esto, nunca tendremos la fuerza social y política para concretarlo. Voy más allá. ¿Que hay dificultades de comercio? Claro que las hay. Ahí tenemos, hace muchos años, un organismo que inventamos para América Latina, lo tenemos vegetando, no lo respetamos, no es culpa del organismo, es culpa de nuestro ostracismo intelectual. ¿A cuál se refiere ahí en particular? Tenemos que hacer organismos, tenemos que acudir y hacer andar los que hay. Le decía a cuál de los organismos se refiere. A la LADI. Sí, pero me parece pertinente la aclaración que usted señalaba respecto al comercio, ¿no? Porque el ministro García iba por ese lado también. Él decía, bueno, un proyecto de integración necesariamente tiene que implicar
beneficios para nuestra población, que impliquen mejoras en el comercio, que los productos uruguayos puedan venderse mejor, que tengan más facilidades. Usted dice, todavía no entro en ese nivel, ¿no? O sea, no tiene que ver esto con el comercio, pasa por otro lado. Esas son las cosas que tienen que ir resolviendo los gobiernos. Desde luego que eso es importante, lo económico, y después pasar a la cierta paridad, homogeneidad fiscal. Démonos cuenta que con una fiscalidad tan distinta, los fenómenos económicos se ven enormemente dificultados, pero lograr una sintonía fiscal a Europa le llevó muchísimo tiempo y seguramente que no es sencillo. Yo creo que es un proceso no menos de 20 a 25 años. Es un proceso de largo plazo. Lo que nos estamos convocando es a intentar ponernos en ese camino. No hay ni solución mágica a la vuelta de la esquina. Tenemos que hacer un proceso largo de construir, como quien construye un edificio ladrillo a ladrillo con voluntad política. No es un tema que de un día, porque yo veo que los mandatarios se juntan y dicen, precisamos una moneda única, precisamos un banco central, y es como para decir, Macanú, chancho flaco sueña con maizales gordos. Sí, precisamos cualquier cosa, pero no podemos. Bueno, empecemos de lo sencillo, de lo más simple, de lo más pequeño hacia lo más complejo, pero hagamos una hoja de ruta y trabajemos por ella y con ella. Mujica, saliendo de la propuesta en sí y yendo a la manera en la que usted la viene promoviendo, que como decíamos, ¿no? Conversó primero con Alberto Fernández, con Lula, con Boric, antes de llevársela al presidente Luis Lacalle Pou. Eso se lo reprochó ahora el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, ¿no? Que hubiera empezado por afuera en vez de empezar por acá. ¿Usted qué contesta a un argumento como ese? Yo he conversado acá. Yo le garantizo, en el país no tenemos rey, somos ciudadanos. He buscado la colaboración. Y cuando lo podamos esbozar, va a ser un borrador a consideración de los poderes que están constituidos. Y ellos harán lo que se les ocurra. Tirarlo a la basura, modificarlo, tomar algo, cambiar otras cosas. A los que tienen que decidir son los gobiernos, pero los ciudadanos tenemos el derecho y la posibilidad de pensar y de tomar iniciativa. Claro, pero usted no es cualquier ciudadano, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Digo, usted no es cualquier ciudadano, entonces puede leerse, por ejemplo, si usted no está llevando una agenda exterior paralela a la del gobierno. Frente Amplio, no fui a consultar a mi fuerza política, fui a consultar amigos. Punto. Pero ya... Y tengo amigos por toda América Latina. Y ya se lo planteó en esta instancia que tuvo, por ejemplo, en el viaje a Brasil. ¿Algo le esbozó al presidente Lacalle Pou sobre esta iniciativa? ¿Quedaron en hablarlo después más largo? ¿Cómo es la cosa? No hemos quedado de hablar nada, pero cuando llegue el momento lo hablaremos. Si él me da oportunidad lo hablaremos. ¿Cómo no? Y son, en definitiva, son los gobiernos los que tienen que decidir. ¿Cómo pero está? Pero recuerde esto, los gobiernos pasan y los pueblos quedan. ¿Cómo está? Y recuerde que le dije que esto es una cosa de 20 o 25 años. Bien. Le iba a decir, ¿cómo está la relación con el presidente Lacalle Pou luego del viaje a Brasil y a la asunción de Lula? Bien. Porque ustedes habían dicho que se llevaba mal, de alguna manera. ¿En qué términos se hicieron las paces o cómo se descomprimió eso? Si el presidente necesita para algo a este viejo, no tiene otra cosa que agarrar el teléfono y llamarlo. Y punto. Y hablando de eso, de que el gobierno lo puede necesitar, de los amigos que tiene usted en la región, por ejemplo, con las intenciones del gobierno de flexibilizar el Mercosur, ¿usted no puede dar una mano por ahí? Yo no soy mago, pero por supuesto, lo que
lo que sea tratar de ayudar al país, lo voy a hacer siempre. No tenga ninguna clase de duda. En eso soy como iglesia. Lo ve a Lula, por ejemplo, con la voluntad de dejar avanzar a Uruguay con sus negociaciones con Lula, China, con Turquía, con lo que tiene que ver con el acuerdo transpacífico. Con Lula de esto no he hablado, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Lula va a tratar de mejorar los términos de intercambio con el continente asiático, particularmente con China, incluyendo probablemente una lista de productos que son los que más les duelen en Uruguay. Eso no será una solución global, pero va en el sentido de mejorar las relaciones de intercambio. Porque seguramente que Lula, que el primer socio comercial que tiene es la República Argentina, tiene que balancear. Casi seguro. Esto es una especulación que se me ocurre a mí. No hay información. Pero conociendo al viejo dirigente sindical, que en su vida ha sido un desfacedor de entuerto, seguramente que va a buscar un término medio. Ahí usted decía recién, bueno, si el gobierno, si el presidente precisa algo, no tiene más que levantar el teléfono y llamarme. Ahí concretamente se ve jugando en este rol también de lo que se quiere promover por parte del gobierno, de estas flexibilidades. Si yo puedo ayudar en algo, lo voy a hacer, no tenga duda. Mujica, ya yendo a cómo sigue ahora la cosa, ¿no? Usted, decíamos, ya habló con Fernández, con Lula, con Boric, tiene previsto pedirle una reunión a la calle Pou, ya comentó, ¿no?, que estuvo hablando con Guillermo Lasso de Ecuador, también con Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego va a tener encuentros o charlas telefónicas con autoridades de otros países, en febrero va a encabezar una reunión en Montevideo con representantes de varios países, ¿no?, para elaborar un documento escrito con medidas concretas para favorecer la integración. Este evento que mencionamos va a ser organizado por usted, pretende que sea un acto oficial con ayuda del gobierno. No, nada de fotos, nada de cosa espectacular. Un puñado de amigos y un puñado de viejos que relatan un papel y se lo colocan a los gobiernos para que hagan lo que quieran. No, cuanto menos bulla mejor. Y si prospera, ¿qué rol se imagina teniendo ahí? ¿Quién? ¿Usted? Pensar y empujar y ayudar en lo que pueda. Después recién entraré a hablar políticamente, pero yo ni siquiera hablé una palabra con el Frente ni con mi organización política, ni una palabra. Por ahora estoy actuando como un libre pensador. Para cerrar ya, Mujica, le quiero preguntar, usted dice esto, no lo hablé con el Frente. La señal que se dio el 1 de enero claramente fue fuerte, ¿no? Se destacó por parte de todos los medios acá, se destacó en el exterior, llamó la atención esa concurrencia, ¿no? En un contexto tan convulsionado, incluso en la región, esa concurrencia de dos exmandatarios acompañados del actual mandatario a la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. A días de esto, ¿cuánto entiende que también, más allá de la señal para el exterior, que claramente era muy explícita, cuánto entiende que ayudó o no hacia el interior? Bueno, probablemente es donde menos importancia ha tenido. Incluso estoy seguro que ha habido una franja de gente que no le gustó. ¿Sí? ¿Recibió críticas al respecto? No, yo no recibí críticas, pero me imagino que las hubo. Porque por una visión muy radical hacia la izquierda y una visión muy radical hacia la derecha, seguramente que no estaban contentos. Por el contrario, pero la prioridad era la imagen para afuera. Usted dice la prioridad era para afuera. Sí. Pero claramente también tenía un mensaje para adentro, ¿no? Y sí, el mensaje más importante para adentro es que se pueden tener cualquier clase de diferencia,
pero la democracia como institución implica aprender a convivir con diferencias. Y eso significa tener un clima que haga posible esa convivencia y el intercambio. Y una de las cosas más peligrosas es la radicalización extrema, donde se cae en un razonamiento en base a estereotipos. Y eso no nos lleva a buen puerto. Considero lo contrario. No se pierde identidad por juntarse y discutir políticamente con quien piensa muy distinto. Hablando de eso, ya tenemos que se aprenden cosas. Tenemos que ir terminando, pero ya le hemos sacado suficiente tiempo esta mañana, pero dado esto que usted menciona, ¿cómo ve al Frente Amplio, a su fuerza política en lo que tiene que ver con esto que está planteando, ¿no? Percibe que hay un... El Frente está en su proceso. Tal vez hoy hay un tiempo que se va. Esta civilización digital tiene sus códigos y me pasa por arriba. Hoy hay un sistema de comunicación en el cual integra lo conocido, pero hay otro sistema de comunicación que son las redes donde va de todo. Y yo no sé si nos está conformando otra realidad que para encontrarle explicación a algunas cosas que es muy difícil de explicar. Pienso de que hay cambios en nuestra sociedad, en la manera de percibir, de sentir, y soy consciente que yo pertenezco a otra época. Y no digo que sea mejor o peor, lo que digo que estamos amaneciendo en un mundo que es distinto. José Mujica, expresidente de la República, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes. Y volvemos a conversar en cualquier momento, entre otras cosas, a partir de eso último que señalaba seguramente en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Que pase bien. Gracias.